Se rió en su propia cara, señaló el piano arrinconado en el local y le soltó que, si de verdad sabía tocar, le cubría el sueldo de todo el mes. Valeria no dijo nada. Se limitó a mirarlo y caminó directo hacia la banqueta del instrumento. «Oye, mesera, sírveme otro whisky». Valeria retiró el vaso vacío sin siquiera voltear a ver a Mauricio. «Y que valga la pena, ¿eh? Uno viene a dejar buen dinero para que lo traten bien». Los de la mesa contigua se hicieron los desentendidos. Un par de sujetos de traje clavaron la mirada en su comida. Mauricio era esa clase de persona. Tono de voz que invadía el ambiente, ropa impecable, carcajadas sin venir a cuento. Había entrado con 4 socios ese viernes y, para las 8 de la noche, ya iban por la segunda botella. Sus malos modales no eran un accidente, era prepotente simplemente porque su bolsillo se lo permitía. Valeria regresó con la bebida y la dejó suavemente sobre el mantel. «Te tardaste», soltó él, ignorando su presencia. Ella guardó silencio. En ese instante, él se fijó en el piano. Se trataba de un armatoste viejo, aunque en buen estado, pegado al muro junto a la puerta. Pura decoración. Hacía años que nadie le sacaba una nota en ese local. Su presencia aportaba más estilo que otra cosa. «Oye tú». Su grito retumbó en el lugar. ¿Ese piano es de adorno o hay alguien aquí que sepa usarlo? Valeria frenó en seco a medio trayecto hacia la cocina. «Es solo decorativo, señor». «Qué lástima». Se giró hacia sus acompañantes soltando una risotada. «Tanto mueble fino para que nadie sirva para tocarlo». Sus invitados le hicieron coro. Uno le dio un codazo a su compañero. Otro ya estaba sacando el teléfono. Mauricio clavó sus ojos en Valeria con esa sonrisa de quien se siente dueño del mundo. «¿Tú le sabes a eso, mesera?» El murmullo del restaurante se apagó. Varias personas voltearon lentamente. Valeria se quedó inmóvil un instante. Sus manos apretaron la charola. «Esa no es mi función aquí, señor». «Pues obvio que no». Le dio un trago pausado a su vaso, con aire triunfal. «Las meseras no tocan el piano, las meseras sirven tragos». El grupo volvió a reír con más fuerza. Mauricio se echó hacia adelante, levantando su bebida hacia el resto de los comensales como si propusiera un brindis general. «Señores, le voy a lanzar una oferta generosa a la señorita». Su tono fue fuerte y bien medido. «Si se sienta en esa banqueta ahorita mismo y toca algo en serio, le cubro el sueldo del mes de mi propia cartera». Siguieron las burlas. El tipo del celular empezó a grabar. Valeria observó el piano. Luego clavó la vista en Mauricio. ¿Qué ideas estarían cruzando por su mente en ese segundo? El tintineo del licor contra los hielos bastó para detonarlo. No fue el instrumento. No fueron las carcajadas de Mauricio. Fue ese sonido sutil, cortante, de los cubos fracturándose en el cristal. El mismo crujido que escuchó en los camerinos del Palacio de Bellas Artes, una noche de noviembre 12 años atrás, cuando una asistente entró con una charola de bebidas para festejar antes de que siquiera saliera a escena. Y la mente de Valeria viajó al pasado. Tenía 15 años cuando se presentó en un escenario real por primera vez. Un pueblo de Jalisco, un evento regional, un piano fuera de tono, un asiento chueco. Nada de eso le importó. «Valeria, ¿a poco no tienes nervios?», le soltó su mamá antes de salir. «Sí, ma, pero en cuanto me siento se me quitan». Y así fue. Tocó durante 22 minutos seguidos sin fallar un solo acorde. Al terminar, el público se quedó mudo por 3 segundos antes de romper en ovaciones. 3 segundos. Jamás borró ese instante de su cabeza. Decía que era el sonido más hermoso que existía, esa pausa antes de los aplausos, cuando la gente aún está asimilando lo que acaba de presenciar.
Luego llegaron las becas, los tutores, las competencias. Se mudó a la CDMX a los 17 años con apenas una maleta. La maestra Elena, que la guió durante 7 años, le repetía sin falta: «Tú no tocas piezas, Valeria, tú narras historias». Se creyó ese cuento por mucho tiempo. El segundo recuerdo la asaltó con más velocidad y crudeza. 3 días antes del recital más trascendental de su vida, su mano derecha empezó a fallar. Un temblor minúsculo, apenas visible. Decidió no hacerle caso. A la mañana siguiente apareció el dolor. Para el tercer día le costaba trabajo sostener un vaso. «Distonía focal», sentenció el doctor, sin rodeos. «Es algo involuntario. Podría sanar con rehabilitación, o tal vez no». «¿Cuánto tardará?», quiso saber ella. «Meses, años, quizás sea para siempre». Abandonó la clínica, tomó asiento en una banca del parque y se quedó observando sus manos por 40 minutos. No derramó ni una lágrima. Solo las contemplaba, como si le pertenecieran a alguien más. El evento se suspendió. La maestra Elena le marcó una vez. Después ya no volvió a buscarla. El tercer recuerdo resultó todavía más callado. Valeria tenía 26 años cuando leyó el letrero pegado en el cristal del local. «Solicitamos mesera, no requiere experiencia». Se quedó plantada en la acera por un par de minutos. «¿Vas a pasar o nomás estás viendo?», le preguntó don Arturo desde la entrada, sin mala intención, puramente intrigado. Y cruzó la puerta. De eso ya pasaban 4 años. «Valeria». El grito de Hugo rompió la burbuja. Parpadeó. El restaurante apareció de golpe. Los clientes, la iluminación, el aroma a guisados, el choque de los cubiertos. «Valeria, la mesa 6 te está esperando». Le echó un vistazo rápido al piano. Acto seguido, acomodó la charola en su brazo y se dirigió a la mesa 6. Llevaba la mano derecha firme, mucho más sólida de lo que cualquiera imaginaría. Valeria llegó con los clientes, tomó su orden y regresó a la zona de parrillas. Lo ejecutó como un robot. Sin embargo, su vista regresaba una y otra vez al piano. Era un Essenfelder antiguo, en tono caoba oscuro, con un par de teclas despintadas en el extremo derecho. Conocía perfectamente cuáles eran. Había deslizado sus manos sobre ellas una sola ocasión, durante su primer mes ahí, cuando el lugar aún estaba cerrado y don Arturo barría la entrada. El hombre no pronunció palabra. Hizo como que no se dio cuenta. Y ella jamás se le volvió a arrimar. No obstante, esa velada el instrumento se sentía más a su alcance que de costumbre. O a lo mejor ella se había acercado sin pensarlo, porque al bajar la vista notó que tenía la palma apoyada contra la madera del mueble. Sus dedos formaban una ligera curva, la postura precisa de quien está a punto de arrancar con una escala. Retiró el brazo con lentitud, como si la madera le quemara la piel. La mesa 12 pidió más agua. La mesa 3 solicitó su ticket. Hizo el viaje, regresó y volvió a salir. Pero cada vez que atravesaba el comedor, pasaba a un par de pasos de aquel asiento desgastado, y en cada vuelta se le hacía más pesado no detenerse. En una de esas idas bajó el ritmo. Un instante apenas. Clavó los ojos en las teclas. Los dedos de su mano diestra bailaron en el vacío por cuenta propia, de forma sutil, casi imperceptible. Un patrón breve. 3 tonos. Los primeros 3 tonos de una obra que había interpretado a los 18 años en un auditorio de Guadalajara. «Valeria, te hablan de la 8». Apretó el puño y siguió su camino. Mauricio seguía instalado en su lugar, con un volumen mayor, estrenando otra botella, narrándole a sus invitados historias que les sacaban carcajadas a cada rato. En un momento cruzó miradas con ella mientras caminaba y le soltó a todo pulmón: «Sigo esperando el espectáculo, ¿eh, mesera?». Sus invitados soltaron la risa. Ella guardó silencio, aunque una parte en su interior le estaba contestando. El detalle es que aún no descifraba qué era.
Hugo se plantó junto a ella en la barra, con esa actitud del que va a soltar algo molesto, pero ya tomó la decisión de escupirlo. Valeria, tengo que hablar contigo. Ella ya se olía el discurso. No pienso armar ningún lío, Hugo. Ya sé, pero ocupo estar seguro. Le bajó al volumen de su voz. Este señor es cliente frecuente desde hace 3 años. Deja buena derrama, nos recomienda con toda su oficina. Me urge que el turno acabe en paz. Me queda claro. ¿Te queda claro o nomás me estás dando el avión? Ella volteó a encararlo. Me queda claro, Hugo. Él se quedó pasmado un instante más de la cuenta, como queriendo escudriñar alguna pista en su rostro. Finalmente movió la cabeza y se alejó. Sofía, la compañera de turno, se asomó por su espalda cargando una charola. «Ni te desgastes», le susurró mientras seguía de largo. «Te lo juro, a los tipos como él, entre más juego les das, más se encienden. Pásalo de largo». «Ya lo estoy pasando de largo». «Ya me di cuenta cómo lo pasas de largo». Sofía soltó una media sonrisa y se perdió entre los clientes. 5 minutos después, Mauricio solicitó más hielos. Valeria se los llevó. Al agacharse para acomodar la hielera, él se hizo un poco hacia adelante en su asiento y comentó, en tono de plática, pero logrando que todo su grupo lo captara. «Te digo que pienso. Pienso que jamás te has sentado en un piano en tus días. Ni siquiera ubicas dónde van las notas. Carcajadas de todos. Lo único que digo es que mi trato sigue en la mesa». Alzó su bebida. «El sueldo del mes. Es bastante lana para una mesera. ¿A poco no?» Ella recuperó su postura, agarró su equipo y se retiró sin articular palabra. Solo que en esta ocasión el pulso le fallaba. Se metió derecho a los sanitarios del fondo, los del personal, le echó seguro a la puerta y se plantó frente al cristal. El temblor en sus brazos era innegable. Apoyó ambas palmas contra el filo del lavabo y jaló aire con fuerza. Hizo el esfuerzo por calmarse, no lo logró a la primera. Fue entonces cuando la invadió esa idea que tanto aborrecía, esa que surgía justo cuando menos la necesitaba, con un tono tan lógico que resultaba imposible no prestarle atención. ¿Qué pasa si ocupas ese lugar y los brazos no te responden? No era un temor sacado de la manga. Ella lo tenía más claro que cualquiera. Su padecimiento nunca se esfumó por completo. En el par de años posteriores a la noticia, los temblores la atacaban seguido. Luego se volvieron eventos aislados. Cumplió con sus terapias, practicó sus rutinas, se acostumbró a identificar las advertencias de su cuerpo, pero jamás había vuelto a exponerse a un auditorio. Jamás se había expuesto nuevamente al peso de las tablas, a tener todas las miradas encima, a la anticipación de la gente. ¿Y si se paraliza apenas en el arranque? Pudo visualizar el escenario, tomar asiento, la clientela pendiente, posar las manos sobre las notas, y de golpe su lado derecho se bloquea, sus músculos se revelan, y se ve obligada a huir envuelta en unas burlas que no pararán en toda la velada. Mauricio brindando, regocijado, con su voz rebotando en los muros. Me lo imaginaba. Esa visión fue más que suficiente. Despegó los brazos del lavabo y se les quedó viendo. La diestra todavía vibraba un poco, pero era la tensión, pura ansiedad. Sabía distinguir perfectamente la diferencia. Tú no tocas piezas, Valeria. Tú narras historias. El recuerdo de la maestra Elena surgió de la nada, como le ocurría de vez en cuando. Valeria apretó los párpados un instante. Existía un abismo entre estar impedida para interpretar y decidir no hacerlo. Llevaba 4 años tomando la decisión de no acercarse, por temor, por andar con cuidado, por evitar el golpe de confirmar que a lo mejor sus brazos ya no funcionaban igual, aunque ese tipo en el comedor no tenía idea de su pasado. Para él, ella no pasaba de ser la chica que le llevaba sus tragos y que ignoraba cómo se veía un piano de cerca. Y ese hecho
por alguna razón, le lastimaba de una manera distinta. Abrió los ojos. Contempló su imagen en el cristal por un largo rato. Su brazo derecho ya estaba sereno. Tomó aire una sola vez, se acomodó el mandil y sujetó la perilla. Todavía no tenía claro su siguiente movimiento. Lo que sí sabía era que no pensaba esconderse en esos sanitarios. Al momento en que Valeria cruzó la puerta de los sanitarios, Mauricio estaba levantado. Era una escena fuera de lo común. Había abandonado su lugar, vaso en mano, y caminaba despacio entre las mesas sintiéndose el patrón del establecimiento. Sus invitados lo contemplaban con la mueca de quien asiste a un teatro pagado. «Vaya», regresó. Se dio la vuelta en cuanto la vio aparecer por el pasillo. «Ya casi te mandábamos boletinar». Valeria avanzó rumbo a la barra sin dirigirle la palabra. «Oye, tú». Su tono se volvió más agresivo. «Te estoy hablando». Algunas personas giraron la cabeza. Los de la esquina dejaron los cubiertos en paz. Ella agarró un plato de servicio, montó 2 vasos y caminó rumbo a la mesa 3 sin acelerar la marcha. «¡Qué barbaridad!», exclamó Mauricio, soltándolo para que todos escucharan. «Pides algo, la muchacha se pierde media hora y cuando vuelve te hace el feo. ¿Así se manejan aquí?». Su grupo soltó la risa. El sujeto trajeado que estaba grabando volvió a alzar su cámara. Valeria entregó las bebidas en la mesa 3, le regaló una sonrisa a la comensal y emprendió el regreso. Mauricio ya estaba a un par de pasos de ella. «A ver, te hago una pregunta en serio». La actitud era otra, más suave, más filosa. «¿A ti te da orgullo tu chamba?». Ella lo encaró. «Sí, bastante». «¿Ah, sí?». Ladeó ligeramente el rostro. «Pues no se nota que le eches muchas ganas». Risas en su grupo. Una señora acomodada cerca de ahí desvió la vista sintiendo el golpe. «Te avientas media hora en traer un licor, te desapareces cuando se te ocupa, y encima traes actitud de que nos estás haciendo un favor». Meneó la cabeza con una media sonrisa. «¿Te digo qué pasa? La gente que no sirve para gran cosa siempre anda con aires de grandeza. Hacen lo mínimo y exigen que se les rinda pleitesía». Valeria jaló aire por la nariz. «Si gusta pedir algo más, le tomo la orden de una vez». «Ya la pedí, como 3 veces». Acortó la distancia entre los dos. «Y sigo aguardando a que empiece el numerito del piano. No se te ha borrado de la mente. ¿O sí?». Su gente empezó a aplaudir. 1, 2, 3. Demasiado coordinados para ser casual. «¡Anímate, mesera!», le gritó uno de los invitados. «Te llevas la paga de un mes», remató otro, burlándose. Todo el local estaba pendiente en ese punto. Unas 12, 15 miradas clavadas ahí. Algunos intrigados, otros apenados, varios ya con la cámara lista. Hugo se asomó por el acceso a parrillas. Evaluó el panorama. No dio un paso. Mauricio abrió los brazos como quien anuncia una atracción de circo. «Señores, a la muchacha se le puso una oferta de oro sobre la mesa. Un sueldo completito por sacarle unas notas al teclado». Hizo una pausa. «Y resulta que le dio frío». La carcajada fue general. No provino solo de su lugar. 2 o 3 grupitos más se sumaron. Valeria sintió el ardor subiendo por su nuca. Mauricio dio otro paso al frente. «No pasa nada, muchacha. A todos nos da pena, pero mínimo podrías dar la cara y admitir que no tienes idea de música en lugar de andarte escondiendo». «Yo nunca aseguré que no supiera». Las palabras brotaron antes de que ella misma lo procesara. El ruido del lugar se apagó un instante. Mauricio levantó la ceja. «¿Cómo dices?». Valeria cuadró los hombros. «Nunca afirmé que no supiera usar el piano. Lo que mencioné fue que esa no era mi labor». El silencio ahora era denso. Hasta las burlas de sus invitados cesaron. Mauricio se le quedó viendo unos segundos, replanteando su estrategia. «Pues demuéstralo.
No es el lugar ni el rato. Ah, ¿no? Se cruzó de brazos. ¿O será que tienes claro que vas a hacer el ridículo? Será porque estoy en mi turno. Ya. Asintió con calma, recuperando su sonrisa de superioridad. Volteó a ver a los suyos. La señorita está en su turno, señores. Las risas volvieron a estallar, con más volumen que antes. Te voy a decir una verdad. El tono de Mauricio se volvió áspero, denso. Dio un paso hasta quedar frente a frente, lo bastante cerca para que nadie más captara sus siguientes palabras. Pero no redujo el volumen. Yo te tengo perfectamente leída. Me he topado con miles de tu estilo, esas que se la viven soñando con un golpe de suerte que jamás va a llegar, porque en el fondo tienen clarísimo que les queda grande el paquete. Ella intentó replicar. Y hay algo peor. Siguió de frente sin dejarla hablar. Elevó la voz nuevamente compartiéndolo con el restaurante entero. ¿Tienes idea de por qué la que sirve mesas nunca pasa de ahí? Porque es lo que le da su capacidad. Sin afán de ofender, es la cruda realidad. La pausa que le siguió fue de otra naturaleza. Asfixiante. Varios agacharon la mirada. Una señora acomodada en la esquina, doña Carmen, dejó su tenedor a medio camino. Mauricio comenzó a retroceder hacia su lugar, triunfante. Si algún día te sientes capaz de dar el ancho, me avisas. La oferta se mantiene. Tomó asiento y se alisó la ropa. Aunque aquí todos tenemos claro que eso es un cuento de hadas. Valeria se quedó plantada en el centro del comedor, sujetando su equipo, rodeada por todas las miradas, con Hugo congelado en los accesos y Sofía observando de reojo sin tener idea de cómo auxiliarla. Entonces Mauricio alzó su bebida hacia ella, a modo de festejo. «Lánzate por más hielos, muchacha». 3 de sus invitados soltaron la carcajada. Y así se quedó la cosa. Más hielos. Como si todo ese intercambio jamás se hubiera dado. Como si ella se hubiera vuelto transparente una vez más. Valeria agachó la mirada. Dio media vuelta y enfiló hacia la zona de servicio. A sus espaldas, la plática de Mauricio y sus socios retomó su cauce, llena de ruido, ignorando lo recién sucedido, tratándola como si no fuera más que un simple adorno del establecimiento. Exactamente igual que el piano. El área de parrillas era el mismo caos de siempre, ollas, sartenes, los gritos de los cocineros, el choque de la loza. Valeria cruzó la puerta, dejó caer su plato de servicio en la barra y se quedó pasmada frente al muro unos 3 segundos. Sofía le pasó por un lado en silencio. Solo le dio un apretón solidario en la espalda. Valeria agarró las tiras de su mandil, a punto de desamarrarlo. Esa actitud del que está a 1 milímetro de botar todo y largarse. Ya había pasado por ahí. 2 trabajos antes que este. Llegaba el momento en que huir pesaba menos que soportarlo. Se quedó contemplando la tela en sus manos. «Lánzate por más hielos, muchacha». Aquellas palabras rebotaban en su cabeza de una manera que le resultaba imposible callar. No era el mensaje en sí, era la forma, el desprecio absoluto, la seguridad total con la que escupió la frase, dándola por tan ordinaria que ni siquiera valía el esfuerzo esperar a ver qué hacía. Soltó las cintas de la tela. Caminó hasta el pasillo trasero, el del personal, y se dejó caer sobre un guacal que todos agarraban de asiento. Apoyó los codos en sus piernas y fijó la vista en las baldosas. 4 años. 4 años en ese lugar madrugando, cerrando tarde, moviendo charolas, poniéndole buena cara a gente déspota, doblando turnos por otros, tragándose los regaños de Hugo. 4 años pasando desapercibida, llamándole a eso una vida estable. ¿Y con qué fin? Porque no implicaba riesgos. Porque ahí nadie le exigía nada más allá de checar a tiempo y cuidar la loza. Porque ahí no le tocaba demostrar nada en el teclado. No tenía que destacar. No se enfrentaba al peligro de intentar algo y volver a caer.
Alzó su brazo diestro y se le quedó viendo. Sus músculos estaban en paz, sólidos, ni un solo espasmo. En ese instante apareció don Arturo en el pasillo. Tenía ese talento de surgir justo cuando se requería, sin razón aparente. Un hombre que pasaba los 60, de cabello nevado, con ese paso de quien nunca corre por nada. Llevaba 18 años en el negocio. Le tocó ver cambio de dueños, remodelaciones, devaluaciones, emergencias sanitarias. Seguía barriendo el mismo local con la misma dedicación de siempre. Se frenó al encontrarla ahí arrumbada. ¿Andas bien? Sí. Se quedó en el umbral, sin acercarse demasiado. La observó un rato. Me tocó ver el numerito de afuera. Valeria guardó silencio. A esos sujetos, comentó con calma, se les hace fácil portarse así porque nadie nunca los ha puesto en su lugar. ¿No me pagan para educar clientes? Claro que no, le dio la razón. Pero chance esta es tu ventana. Ella lo volteó a ver. Don Arturo caminó hasta un estante herrumbroso en el pasillo, donde arrumbaban trapos y tiliches, y sacó una cajita de cartón que estaba escondida tras un frasco. La depositó sobre la caja de madera junto a Valeria. Llevo rato guardando esto. Me salió cuando escombramos la bodega el ciclo pasado. Ella miró el objeto, lo destapó con cuidado. En el interior reposaba un folleto de concierto, de material grueso, un poco amarillento. En medio, un retrato en blanco y negro de una muchacha frente al piano, de perfil, con esa compostura que solo se agarra tras años de academia. Valeria repasó las letras impresas bajo la imagen. Valeria Navarro, 22 años, Conservatorio de Música del Estado de Jalisco. Sintió un nudo en la garganta. Lo hallé tirado en el cajón de la banqueta, aclaró el hombre. Yo creo que se te resbaló un día y ahí se quedó. Ella contempló su propio retrato por un lapso que no supo calcular. 22 años. Previo a la noticia del doctor, previo a que cancelaran su noche, previo a regresar a León con su maletita, previo a ponerse ese mandil. Tapó la cajita con suavidad. Arturo. Sus palabras sonaron más recias de lo que ella misma anticipó. ¿Me echas la mano allá afuera 10 minutos? Él ya tenía una sonrisa pintada antes de que ella cerrara la boca. Llegué a abrir desde las 6 de la mañana, Valeria. 10 minutos no me quitan nada. Se puso en pie, acomodó la cajita bajo su brazo y caminó rumbo al acceso del comedor. Esta vez no había ni rastro de duda. Valeria empujó los batientes y se frenó. El escenario seguía idéntico. Clientes, lámparas, murmullo de voces. Mauricio dándole la espalda, manoteando hacia su gente, narrando quién sabe qué. El del teléfono siguiendo con su grabación esporádica. Y el mueble ahí arrumbado, en paz, con su par de teclas despintadas asomando a la derecha. Avanzó un par de metros hacia el teclado y volvió a frenar al captar un murmullo a su costado. ¿De verdad te vas a animar? Era doña Carmen, instalada en su mesa junto al instrumento, vaso en mano, observándola con un gesto que no denotaba asombro. Era un gesto de confirmación. Aún no lo decido, susurró Valeria. Yo sí. La señora dejó su bebida. Me tocó escucharte una ocasión. Hará cosa de un par de años. Era noche, el lugar ya casi cerraba. Le pasaste las manos a las teclas medio minuto y te cortaste. Hizo una pausa. Y créeme que en ese medio minuto no soltaste cualquier cosita. Valeria la encaró. Doña Carmen era clienta de hace mucho. Llegaba los viernes sin falta, sin compañía, ocupando el mismo asiento. Nunca fue de platicar. Ordenaba su guisado de siempre, dejaba buena propina y se retiraba dadas las 9. Me la pasé 2 décadas dando clases de música, soltó la señora. Ya me retiré, pero de esto uno nunca se jubila. Movió un poco la cabeza apuntando a Mauricio.
Ese sujeto no es digno de lo que traes dentro, pero a lo mejor el resto del lugar sí. Valeria la observó un instante. Doña Carmen, si tomo asiento ahí, ¿usted no se va? La señora ya había acomodado su silla de frente al instrumento. Yo de aquí no me muevo, mija. Valeria jaló aire hasta el fondo y dio los últimos pasos hacia el mueble. Se cuadró a un lado, apoyando la mano franca sobre el filo de madera. Apretó los párpados un instante y los abrió. Tomó su lugar en la banqueta de a poco. Acomodó la espalda. Sus hombros se relajaron por puro instinto, con esa memoria de los músculos que jamás te abandona. Adoptó el ángulo perfecto sin siquiera razonarlo. Reposó los brazos sobre sus piernas, todavía lejos de las teclas. En sus piernas, respiró, clavó la vista en las notas. 12 años. 12 años sin tocar frente a un auditorio, sin cargar con el peso de la gente, de tener a todos pendientes, del silencio aguardando a que lo rompas. A veces practicaba sola, en su cuarto, con un organito sin pedal, usando audífonos como quien comete un delito. Pero eso no contaba. Jamás se sentía igual. Alzó el brazo diestro lentamente. Acomodó sus manos sobre las notas. Presionó 3 teclas. Apenas 3. Una tríada sencilla, limpia, que flotó en el ambiente un par de segundos y se apagó. Los brazos no se bloquearon. Los músculos jalaron parejo, al 100%, sin dudas, sin temblores, sin la parálisis que había cargado como un fantasma durante más de una década. Quitó las manos y se quedó mirando las teclas. Doña Carmen, a su lado, susurró apenas: «Aún hay con qué». Y con eso bastó. Fueron 4 palabras, pero fueron las precisas. Mauricio seguía en la ignorancia total. Seguía volteado, envuelto en su propio circo, divirtiendo a su grupo. El tipo de la cámara revisaba algo en su pantalla. Hugo no aparecía por ningún lado. Don Arturo se asomó por el acceso a la cocina, con su trapo al hombro, viendo a Valeria con esa serenidad del que ya adivinó el final de la película. Ella hizo contacto visual con él. Él le devolvió un leve movimiento de cabeza. «Dale con todo». Ella regresó su atención a las notas. Todo estaba en orden. Sus brazos respondían. El asiento daba la talla. El pedal hizo su trabajo cuando lo pisó suavecito. El armatoste estaba viejo, pero no sonaba mal. Lo comprobó con esos 3 toques. Le tocaba elegir el repertorio. No hubo que pensarlo mucho. Era una obra que traía en la sangre desde los 16. Chopin, Nocturno en mi bemol mayor. La misma obra que la maestra Elena ponía de ejemplo cuando buscaba explicarle a alguien lo que significaba tocar con el alma. No era una pieza para presumir. No buscaba apantallar con velocidad o trucos. Su único fin era detener el reloj. Era justo lo que ese lugar requería. Jaló aire una última vez. Ubicó sus dedos en la postura de arranque. Fue en ese momento que Mauricio reaccionó. Se había girado en su asiento, seguro buscando gritarle a Valeria por otra cosa, y se topó con la imagen. La vio instalada en el banco del piano, dándole la espalda a su grupo, con las manos sobre las notas. Se quedó de piedra medio segundo. Luego soltó una carcajada. «Señores, chéquense esto». Pegó un grito, jalando la mirada de medio mundo. Sí, se animó. Sus invitados voltearon. Las mesas aledañas hicieron lo mismo. El tipo de la cámara apuntó su aparato al instante. Mauricio se paró de su silla, vaso en mano, eufórico, creyendo que le acababan de regalar el mejor show de la velada. «Pongan atención, pongan atención». Levantó el brazo pidiéndole foco a la clientela, luciendo esa sonrisa de quien da por hecho el fracaso ajeno. «Hay que darle chance a la señorita». Murmullos, risas contenidas. Prácticamente todo el local tenía la vista clavada en el mueble. Hugo se asomó pálido por la entrada de servicio. Valeria cargó con el peso de la multitud. Sintió el golpe de los reflectores en su nuca.
sintió un silencio muy particular, ese silencio de aguardo, de auditorio que aún no sabe si burlarse o callarse la boca. Ella tenía bien medido ese silencio. Era idéntico al silencio de 3 segundos previo al aplauso que le habían arrebatado. Sus manos reposaron inmóviles sobre las teclas un lapso que se sintió eterno. Mauricio alzó su bebida luciendo todos los dientes. «¡Arráncate, mesera!». Doña Carmen entrelazó sus manos y cerró los ojos. Don Arturo se recargó en el muro y guardó compostura. Valeria fijó su vista al frente, no en el instrumento, al frente, en una marca imaginaria en el muro opuesto, tal como le instruía la maestra Elena. Tú no le rindes cuentas a las notas, tú le rindes cuentas al lugar, y entonces arrancó. Los primeros acordes brotaron suaves. No fue una entrada monumental, no fue esa clase de inicio que te exige atención a gritos. El nocturno de Chopin nace así, apenas un susurro, casi dudando, como alguien que te confía un detalle antes de soltarte la verdad completa. Su brazo izquierdo marcó el cimiento. El derecho se sumó enseguida con la base de la obra. Apenas pasaron 3 segundos de melodía y el ambiente del lugar ya era otro. No resultaba fácil ponerlo en palabras. Se trataba más de una vibra, como cuando el clima cambia de golpe antes del aguacero. Un par de charlas se ahogaron a medio enunciado. Algunos cubiertos tocaron el mantel en cámara lenta, sin hacer ruido. Hubo quien amagó con pararse y se volvió a sentar. Mauricio seguía de pie alzando su vaso, pero su mueca burlona se le había quedado pasmada. Valeria era ajena a todo aquello. Mantenía la vista clavada en su marca en el muro, como era su costumbre, como le enseñaron a los 16, cuando la maestra Elena le advirtió que al escenario se va a dominar, no a sufrir. Sus manos trabajaban por cuenta propia, apelando a una memoria que no requería de órdenes directas. Llevaba 12 años, alejada de los reflectores, pero sus huesos lo traían grabado. El sonido tomó fuerza. Su diestra alcanzó los picos más agudos de la tonada, esos que usaba Chopin para dejar la sensación de algo flotando en el vacío, de una pieza suelta que cuadrará más adelante. Era un pacto de sonido. Quien le sabía a la música lo captaba. Quien no le sabía lo resentía en el pecho de igual forma. Doña Carmen abrió los párpados lentamente. Don Arturo contuvo el aliento por un instante, y justo en ese punto, Hugo cruzó el comedor, disparado hacia el instrumento. Venía a zancadas, luciendo su clásica postura de encargado, tratando de apagar un incendio, volteando a todos lados, rogando pasar desapercibido, aunque todos lo estaban viendo. Alcanzó a Valeria, se encorvó un poco y escupió en un susurro cargado de estrés. «Valeria, córtale, ya». Ella no aflojó el ritmo. Sus manos seguían de largo. «Valeria», con más dureza, «no tienes permiso para maniobrar el mueble. Es equipo del local. Si no le paras, te voy a tener que sacar enfrente de todos». El sonido no se detuvo. Venía la siguiente parte de la obra, más extensa, más pesada. Hugo se quedó pasmado junto a ella por 3 segundos, que seguramente le pesaron como horas. Todo el negocio tenía los ojos ahí, no únicamente en la música, en él también, y le cayó el 20 de que cualquier paso en falso que diera en ese segundo iba a quedar grabado en la memoria de toda su clientela. Recuperó la postura, se quedó tieso, ni avanzó ni se fue. Se quedó atorado a medio camino entre su impulso de detenerla y la condena social que el restaurante no le iba a perdonar. Mauricio dio el primer paso. Caminó un par de metros en dirección al mueble, cargando su licor, y frenó a una distancia prudente. Recuperó su sonrisa, pero con un matiz distinto, más corta, mejor pensada. «Vaya, qué curioso», murmuró.
hablándole más a sus invitados que a la gente. Sí sabe dónde picarle. Uno de sus socios intentó hacerle segunda con una burla, pero le salió floja, sin ganas. Cualquiera aprende a asumir botones. Mauricio acortó otro paso. Eso no prueba nada. Doña Carmen giró el rostro hacia él. Fue una acción mínima, pacífica, sin prisa, pero algo en la dureza de su mirada obligó al invitado de Mauricio a agachar la cabeza. Mauricio mantuvo el tipo. Clavó los ojos en el instrumento frunciendo el ceño, buscando la falla, el tropiezo, el acorde desafinado que le diera la razón a su discurso previo. Que ella era una farsa, que servía mesas y de ahí no pasaría, que lo suyo era andar trayendo vasos. El tropiezo nunca llegó. La ejecución siguió siendo impecable. Entró la segunda fase de la obra, la de mayor fama, esa que casi cualquiera que se ha cruzado con Chopin identifica aunque no se sepa el nombre. Y al arrancar esa parte pasó algo que nadie armó y que resultaba imposible de prever. Una niña de unos 7 años, instalada con su familia al fondo, se soltó de su mamá, apoyó la cara en sus manos y se le quedó viendo al piano con esa fascinación pura que solo tienen los niños, como si estuviera presenciando magia pura. La mamá de la pequeña volteó a verla. Luego observó el instrumento. Luego clavó la mirada en Mauricio. Y fue el único instante de la noche en que el jefe no supo qué contestar. Hugo dio un par de pasos hacia atrás mudamente y se arrinconó contra el muro. Don Arturo, en la otra punta del comedor, se cruzó de brazos y jaló aire despacio. Valeria iba a la mitad del trayecto, y la clientela completa, sin ponerse de acuerdo, sin echarlo en cara, ya había tomado partido. Mauricio odió ese silencio. No era un sujeto acostumbrado a quedar sobrando. Llevaba 2 décadas levantando su imperio, amarrando tratos, liderando juntas, siempre imponiendo su voz, siempre marcando la línea a seguir. Ese vacío que inundó el local le resultaba extraño, porque jamás en su vida alguien más había logrado callar un cuarto estando él presente. Adelantó otro paso. Muy bien. Su voz sonó más fuerte que los acordes, haciéndolo a propósito. La muchacha le sabe. ¡Qué maravilla! Algunas personas giraron a verlo. La tonada siguió fluyendo. Pero hablemos con la verdad. Extendió los brazos, intentando robarse de nuevo el protagonismo. Cualquiera con un cursito te saca esta tonada. Es lo que te enseñan en cualquier tallercito de colonia, en clases de domingo. Soltó una carcajada seca. No había necesidad de tanto teatro. Uno de sus socios movió la cabeza, sintiendo el alivio de encontrar una puerta de salida. Yo puse una oferta justa sobre la mesa. Mauricio alzó su vaso. Una paga por el espectáculo. La muchacha cumplió. Trato hecho. Le puedo dejar la lana al encargado. Se dirigió a Hugo. A ver, Hugo, ¿cuánto cobra la mesera al mes? Hugo amagó con hablar. Cerró la boca. No te preocupes, yo me hago cargo. Mauricio metió la mano al saco buscando su billetera, presumiendo esa arrogancia del que da por liquidado el problema. Negocio cerrado. Provecho a todos. Fue una salida digna. Él lo tenía claro. Voltear un ridículo y disfrazarlo de caridad. Venderse como el jefe que cumple lo que promete. Matar el problema antes de que se saliera de control. Era el mismo truco que aplicaba en sus oficinas, en sus ventas, en cualquier terreno donde sentía que perdía el control. Un par de comensales volvieron a agarrar los cubiertos. Una charla arrancó de nuevo en la esquina. Mauricio respiró tranquilo. «Mesera», le gritó acomodándose la sonrisa en la cara. «Cuando te desocupes me traes el ticket y apúntale un postre a mi mesa, cortesía de ustedes», le guiñó el ojo a sus socios. «Digo, ya que nos salió tan fina la velada». Las burlas regresaron. Más tímidas, más apagadas, pero ahí estaban. Y fue en ese milisegundo que el sonido se cortó. No llegó a su fin.
Se cortó. El vacío que siguió era distinto al de hacía unos minutos. Este traía plomo. Este tenía rumbo. Valeria apartó los brazos del instrumento sin prisa. Los reposó en sus piernas. Cuadró su postura. Y entonces, por vez primera desde que ocupó ese lugar, giró el rostro para toparse con el de Mauricio. Lo escudriñó unos instantes en puro silencio y soltó el golpe. Todavía no acabo. El restaurante entero contuvo la respiración. Mauricio amagó con hablar. Cerró la boca, ladeó el rostro como si le fallara el oído. ¿Qué cosa? Dejé la obra a la mitad. El tono de Valeria era pacífico, sin coraje, sin dudas, pacífico como lo es un lago profundo. Todavía no acabo. Oye, muchacha, ya le tocaste lo suficiente para... El nocturno en mi bemol mayor de Chopin dura 3 minutos con 40 segundos en su tiempo normal. Siguió hablando sin alzar la voz. Apenas llegué a los 2 minutos con 8 segundos. Me falta un buen tramo. Alguien en la parte trasera soltó un murmullo. No era burla, era asombro puro. Mauricio arrugó la frente. Pues ándale, acábala. La voy a acabar. Ella se mantuvo en su sitio. Pero primero me interesa que le quede claro con quién está tratando. Me queda clarísimo con quién estoy tratando. No tiene idea. La firmeza con la que escupió la frase enmudeció a los socios de Mauricio de un golpe. Valeria se paró de la banqueta con calma. Se plantó a un costado del mueble, dándole la cara al comedor, sin presiones. Soy Valeria Navarro. Me aventé 15 años estudiando música. Estuve becada en el Conservatorio de Música del Estado de Jalisco. Di recitales en 8 estados del país. A mis 22 me buscaron para tocar en el Palacio de Bellas Artes. Hizo una pausa. 30 días antes de la presentación me detectaron distonía focal en la mano derecha. Mi historia se apagó antes del arranque. Nadie soltó media palabra. Llevo 4 años en este local paseando platos, 4 años de ser nadie, y hoy a usted le pareció muy simpático pisotearme frente a todo el mundo. No lo señaló. Estaba de más. Se le hizo fácil creer que no era más que una mesera inservible. Mauricio se había quedado con el brazo alzado, con su brindis atorado en la nada. Yo no tenía idea. Ella le dio la razón. Porque ni siquiera le importó preguntar, porque a sus ojos eso valía madre. Yo no existía para usted hasta que abrí la boca. Doña Carmen, desde su lugar junto al mueble, metió la mano a su bolsa con cuidado y sacó su teléfono. Le apuntó la pantalla a Valeria, mostrando una imagen. Era la cubierta del folleto, el mismo que don Arturo sacó de los tiliches. Doña Carmen le había tomado una captura antes de que Valeria lo cerrara. ¿Me das permiso?, susurró apenas. Valeria le dio luz verde. Doña Carmen levantó el aparato y se lo presumió a las personas de al lado. La señora se hizo hacia adelante, lo revisó, observó a Valeria, observó a Mauricio. El sujeto que venía grabando el teatrito apuntó su lente directo al teléfono de doña Carmen. «¿Esa de ahí es ella?», soltó de pronto. «Ahí está el folleto del evento», contestó doña Carmen, con esa paciencia de quien dio clases toda su vida. «Ahí viene su nombre, el año y el auditorio». Mauricio repasó la imagen. Luego se le quedó viendo a Valeria. Luego recorrió el comedor que no le quitaba los ojos de encima. «Mira», intentó justificarse. «Ya voy a acabar la obra», sentenció Valeria, y recuperó su lugar en el banco. Cuando los dedos de Valeria regresaron a las notas, el ambiente mutó. Ya no sonaba a lo mismo de hace un rato. En la teoría era igual, los mismos acordes, el mismo Chopin, la misma obra. Pero ahora la audiencia sabía quién era la dueña de la melodía, y eso le daba otro peso. El sonido retomó su cauce en el milisegundo exacto donde se congeló. Sin dudarlo, sin repetir nada, como si ese corte hubiera estado escrito en el papel desde siempre.
La pareja que acababa de comprobar el folleto en el teléfono de doña Carmen se quedó de una pieza. La señora deslizó su brazo sobre la mesa hasta agarrar el de su esposo en un acto puramente automático. La niña de 7 años del fondo había tirado su trapo al piso y a nadie le importó decirle que lo recogiera. En una esquina, un señor que pasaba de los 50, sin compañía, bajó su copa de vino sin darle el trago. Se le quedó viendo al mueble con un gesto que rebasaba el asombro. Era algo más denso, ese tipo de mirada que te sale cuando una tonada te golpea un nervio que jurabas que ya había sanado. 3 grupos distintos frenaron su cena de tajo. Ni un solo plato sonaba, ni un murmullo. Sofía, que se había quedado atorada por la barra durante todo el numerito, caminó despacio hasta arrimarse a don Arturo. No soltó palabra, solo le hizo compañía. Don Arturo seguía firme contra el muro, cruzado de brazos. Lucía un semblante pacífico, pero le brillaban los ojos de una manera que él mismo ni notaba. La tonada alcanzó su cierre. El tramo más pausado, más extenso, ese que Chopin acomodó ahí como entendiendo que el público ocupa espacio para jalar aire antes del fin. Mauricio seguía clavado en medio del restaurante, ni agarró su lugar ni se largó, se quedó varado en ese punto muerto entre su mesa y el mueble, agarrando su vaso sin saber ni dónde esconderlo. 2 de sus socios ya se habían hecho para atrás en sus sillas, marcando distancia como quien huye de la peste. El tercer socio, el chavo de su grupo, el de la cámara, ahora tenía la lente clavada en el mueble. Ya no buscaba burla, buscaba el detalle. Doña Carmen había vuelto a cerrar los párpados, ladeando un poco la cara. El acorde final quedó flotando. Valeria pisó el pedal dejando que el eco muriera a su propio ritmo, hasta que la madera dejó de temblar, hasta que el vacío reinó nuevamente. 3 segundos, esos mismos 3 segundos de cuando tenía 15 años en un evento de pueblo con un piano fuera de tono y un asiento chueco. Y entonces el local se vino abajo. No fueron las palmaditas finas de un restaurante. Fue esa clase de ovación que revienta cuando a la gente se le olvida en dónde está parada. Los señores del medio arrancaron, luego el sujeto solitario de la copa, luego la mesa de atrás, donde la mamá de la pequeña aplaudía a rabiar mientras su niña le hacía coro, sin agarrarle bien la onda, pero sabiendo que era lo correcto. Doña Carmen abrió los párpados. No juntó las palmas. Solo se le quedó viendo a Valeria con mucha paz, como la mentora que ve a su pupilo alcanzar lo que tardó años en lograr. Valeria se mantuvo en la banqueta unos instantes, las manos sobre las piernas, contemplando las notas. Luego se paró. Mauricio seguía atorado en el centro del comedor. Esta vez le falló el truco para salvar la cara, sin discursos de despedida, sin el acto de sacar billetes de la cartera, sin esa mueca del que tiene todo bajo control. Estaba pasmado con el vaso en su mano, en un local que le había dado la espalda por completo, y ni cuenta se dio en qué momento pasó a ser el villano. Yo trató de articular. «¿Puede arreglar la cuenta con Hugo?», soltó Valeria. «¿Cómo quedó?». No hubo rencor en sus palabras. Fue algo más letal. Fue frialdad pura. Su grupo se había desmoronado en silencio. El socio más chavo ya traía la chamarra puesta, urgido por darse a la fuga. Los otros 2 clavaban la vista en el mantel con esa concentración fingida de quien ruega que se lo trague la tierra. Mauricio intentó explicarse otra vez. «A ver, yo no conocía tu pasado. Nadie me avisó que... y ni tenían por qué avisarle». Doña Carmen alzó la voz desde su lugar, con esa misma paz de siempre. «No ocupa traerle el currículum de la gente para aprender a respetar». El comedor se volvió a apagar. Este vacío se sentía muy distinto a todo lo que había pasado. Mauricio observó a doña Carmen, observó a Valeria, recorrió el local entero.
y por primera ocasión en su vida se quedó sin guión. Abandonó su bebida en la mesa de al lado, que ni siquiera era la suya. Metió la mano al traje, sacó su billetera, soltó un fajo de billetes sin fijarse de cuánto era, y lo dejó sobre la barra frente a Hugo, que ni amagó con agarrar el efectivo. Acto seguido agarró su saco del respaldo, le murmuró a sus socios algo que nadie alcanzó a captar, y enfiló hacia la calle. A un paso de salir, se frenó un instante, no volteó, solo se frenó y cruzó la puerta. El cristal se cerró a sus espaldas con ese rechinido suave de la bisagra, el mismo ruido de todos los días, el mismo ruido de siempre, de lo más X. El restaurante quedó en pausa un segundo. Entonces el sujeto del vino alzó su copa en dirección a Valeria. Ella lo volteó a ver. Él no pronunció palabra, solo sostuvo el brindis. Valeria jaló aire. Le echó un último vistazo al instrumento, a ese par de teclas despintadas en la orilla que se sabía de memoria, y se fue por su charola. Lo que quedó del turno se movió con otra vibra. No hubo cuentos de hadas. No fue ese cliché de cine donde el mundo se arregla de golpe y la heroína se va bailando por la banqueta. Valeria fue por su equipo, sirvió a los clientes que faltaban, entregó los tickets pendientes, cumplió con su chamba. Pero algo en la esencia del lugar se sentía diferente. La clientela le tiraba otra mirada, no de lástima, no por morbo, con respeto, como si les hubiera tocado presenciar algo pesado y aún lo estuvieran masticando. Cuando el comedor empezó a quedarse solo, doña Carmen fue la última en pararse. Dejó el billete en la mesa como era costumbre, un buen monto como era costumbre. Aunque antes de retirarse, se acercó a Valeria por la zona de cajas. ¿Manejas tarjeta? ¿Del negocio? Valeria casi suelta la risa. ¿Qué va? Apúntame tu contacto aquí. La señora sacó una libretita de sus cosas. Valeria lo anotó sin cuestionar el motivo. Había algo en el temple de doña Carmen que no dejaba espacio para dudas. La señora guardó sus apuntes, agarró su bolsa y caminó rumbo a la salida. Se frenó agarrando la perilla. «Te aventaste una pieza preciosa hoy, Valeria». La puerta se cerró. Don Arturo se asomó por un lado con su trapo al hombro, como si hubiera sido un viernes cualquiera. «Ya vete, yo me encargo del cierre». Y se fue. Salió por la puerta trasera, agarró su mochila de los lockers y bajó las escaleras de servicio. El clima en la calle era fresco, ese típico vientecillo de Jalisco que no te cala. Se quedó plantada en la acera un minuto completo, mirando a la nada. Su brazo diestro estaba en paz. Apretó y aflojó el puño una sola vez, sin prisas, en paz. 3 semanas más tarde, el mundo de Mauricio se había derrumbado de una manera que jamás calculó. La grabación del muchacho se movió como pólvora, primero en los chats de WhatsApp, luego en las cuentas virales. No traía cortes exagerados ni frases amarranavajas, pura realidad. No ocupó más. 2 de los socios que lo acompañaban esa velada subieron videos pidiendo perdón por haberse quedado callados. Un cliente fuerte de Mauricio mandó un comunicado rompiendo lazos. Él jamás volvió a pisar el local. Valeria no se enteró de mucho de esto. Le llegaban los chismes por sus compañeros, por chats, a cuentagotas. No sintió que le hiciera justicia, solo lo sintió como un punto final, como cerrarle la puerta a una corriente de aire que ya calaba. Lo que de verdad la movió vino por otro lado. Doña Carmen le marcó a los 12 días, sin rodeos, para variar. Me votaron a un alumno. Traigo un evento de cierre de cursos en el Conservatorio Municipal. Faltan 4 meses. ¿Le entras? Valeria enmudeció unos 3 segundos. Llevo 12 años sin pararme frente a un público. Eso ya lo sé. Ya te paraste la semana pasada. A eso sí que no tuvo que responder. No ocupas botar tu chamba ahorita.
remató doña Carmen. No ocupas aventarte a nada grande. Solo ocupas caerme el martes a las 10 de la mañana en el plantel a ver qué onda. Y el martes, a las 10 de la mañana, Valeria le cayó. El evento cayó en un sábado por la tarde, 4 meses más tarde. Un cuartito cerrado, a lo mucho unas 60 personas, ni de chiste se acercaba al Palacio de Bellas Artes que soñaba a los 22. Don Arturo estuvo ahí. Sofía estuvo ahí. La mamá de Valeria agarró un camión desde León y agarró lugar en la segunda hilera, sacando su pañuelo 3 veces. Valeria estuvo en las teclas por 28 minutos. Al acabar, el silencio aguantó 4 segundos antes de la ovación. Un segundo más que a sus 15 años. 2 meses después de ese evento, venía saliendo de la escuela tras dar una tutoría cuando un sujeto recargado en un coche en la calle soltó un comentario al aire. ¿Clases de piano? ¿Qué tiradera de dinero? ¿Quién traga de la música en esta época? El dardo era para su niña, una chava que salía del plantel junto a Valeria cargando sus notas bajo el brazo. La chamaca agachó la cara. Valeria frenó. Midió al sujeto. Midió a la chamaca. ¿Qué obra traes de tarea?, le preguntó a la chica. La chamaca alzó la cara, sacada de onda. Debussy, Claro de Luna. ¿Está pesada? Un buen. ¿Y ahí la llevas? La chica la pensó. Ya casi me sale. Valeria asintió. Con el ya casi tienes para arrancar. Y siguió su camino. No le dirigió la palabra al sujeto. Estaba de más. Este relato me pegó de una manera que no la vi venir. Me tocó ver a una chava aguantar 12 años tragándose un dolor que ni siquiera se buscó. No por falta de carácter, por pura necesidad de salir adelante. Y hay un mundo de diferencia entre esas dos cosas que solo le cae el 20 a quien ya pasó por lo mismo. Lo que me pone la piel chinita no es el momento del teclado, es todo el proceso de antes. Es el mandil a punto de caer al piso, es el brazo temblando en el lavabo, es amarrarse los pantalones y no echarse a correr. Valeria no la armó por tener un don. Ella ya tenía un don de antes y de nada le sirvió cuando la vida le pegó. Ella la armó porque en el preciso instante en que lo más pelada era salir corriendo por atrás, ella se plantó. Y eso, a mis ojos, es la prueba de valor más cabrona que alguien puede dar. Si este relato te movió algo, si sentiste un nudo en la garganta viéndolo, regalarme un like es la forma más directa de confirmarme que la estamos rompiendo. Ese detalle tan simple nos tira un parote. Déjame en los comentarios desde qué estado me estás viendo ahorita. Te lo juro, me los aviento todos. Y me tomo el tiempo de contestarle de corazón a la raza que se toma un minuto para escribir. Traigo muchas ganas de saber de dónde eres. Y si le tienes fe al peso que traen estas historias, pícale a suscribir para que no te pierdas las que siguen. Este espacio va arrancando y cada compa nuevo que se suma es la gasolina y la motivación que ocupo para seguirle dando a este proyecto. Echo toda mi confianza en tu apoyo. Aguanta, no te me vayas todavía. Pícale a alguno de los 2 relatos que te dejé aquí en la pantalla para que te lo avientes de una vez. Nos topamos en la que sigue.